Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo. Es un privilegio y una bendición muy grande poder una vez más estar en compañerismo alrededor de la palabra, conociendo y reconociendo la paz divina, sabiendo y reconociendo de que como seres humanos, que tenemos cuerpo, espíritu y alma, teniendo la gracia divina de nuestro amado Señor Jesucristo, sabemos y reconocemos que la paz de Dios está en el alma de cada individuo y que cada individuo que hace contacto con su alma, hace contacto con Dios. Cuando el ser humano conoce la paz divina, cuando el ser humano hace contacto con la divinidad, cuando el ser humano conoce y reconoce que la gracia del dador de la vida está en el alma de cada uno de ellos, el ser humano ya no tiene uso de razón para poderse sentir solo, para creer que la paz humana, que la paz económica, que la paz social, que la paz política, ni mucho menos que la paz religiosa, le puede dar eso que tanto anhela nuestra alma, que es la paz divina. Porque nuestra alma, que es una pequeña partícula de Dios, que es lo que verdaderamente es el ser humano, alma viviente. Y cuando el ser humano hace contacto con el alma que tiene dentro de él, automáticamente el ser humano hace contacto con Dios. Ese es el significado de cada ser humano, poder descubrir la paz divina que está dentro de cada uno de ellos. Cuando el ser humano conoce y reconoce la paz de Dios, que es la paz divina, que es conocer y reconocer al dador de la vida dentro de cada uno de nosotros, es estar conscientes y seguros que la paz que el mundo da es una paz fingida, es una paz en la cual es controlada y manipulada, tanto por las sociedades, tanto por la política, como por la religión. Y cuando descubrimos que toda esa sociedad en conjunto es controlada y manipulada por el que controla y manipula los espíritus de este mundo, entonces nos damos cuenta que eso no tiene nada que ver con la paz divina que el dador de la vida le da a cada ser humano. Conociendo y reconociendo la paz divina en Jesucristo a través de su Espíritu Santo dentro de cada ser humano, el ser humano ya no tiene por qué preocuparse de la sociedad, ya no tiene por qué preocuparse de qué religión es la buena o qué religión es la mala. El ser humano ya no tiene por qué preocuparse por esas paz fingidas e inventadas por el reino de este mundo. El ser humano ha hecho contacto con la paz divina, que es Jesucristo, el dador de la vida dentro de cada uno de ellos. Y esa es la gran diferencia de tener la paz divina de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros, a tener la paz de la sociedad religiosa, a tener esa paz acomodada de las sociedades políticas, económicas, sociedades eclesiásticas, que es una paz fingida, es una paz en la cual lo único que trae es una estabilidad socioeconómica al ser humano, es una paz en la cual el ser humano, por no conocer su alma, sabe que en esa paz está la motivación del espíritu, en esa paz están los anhelos del ego, en esa paz está todo lo diseñado e inventado por el reino de este mundo. Pero cuando el ser humano hace contacto con la paz divina, cuando el ser humano hace contacto con Jesucristo, sabe que esa paz es eterna. Esa no tuvo ni principio ni fin. Esa no se quebranta por nada ni por nadie, porque es Dios mismo dentro de cada ser humano. Es Dios mismo generando la paz del alma en cada ser humano. Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, cuando nosotros vemos a los personajes de la historia,
todos esos hombres maravillosos de la historia que han sido y han estado en este planeta Tierra como un testimonio vivo de lo que es tener la paz divina dentro de cada ser humano. Todos esos personajes de la historia, aunque anduvieron en este mundo, como dijo Pablo, aunque fueron serruchados, fueron tirados a los leones, fueron decapitados, fueron crucificados. Pablo decía, el mundo no era digno de ellos, porque ellos eran la representación de Dios en la tierra, porque cada uno de ellos daba testimonio de que es tener la paz divina, de que es tener la paz de Dios dentro de cada uno de nosotros. Tener la paz divina de Jesucristo no es tener una religión de la prosperidad. Tener la paz divina de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros no es estar en un estatus social o económico estable ante los ojos del mundo. Tener la paz de Jesucristo, tener la paz divina dentro de cada uno de nosotros, es saber, como dijo Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni angustias, ni persecuciones, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podría apartar del amor de Jesucristo, que es la paz de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Cuando descubrimos el secreto de la vida, cuando nos damos cuenta del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, cuando descubrimos que tenemos alma, que ya no vivimos en este planeta Tierra como todos los vivientes en cuerpo y espíritu, porque todos los vivientes en este planeta Tierra, por cuanto están vivos, tienen un espíritu de vida, y ese espíritu de vida, por cuanto fue engendrado cuando vino ese ser al planeta Tierra, por cuanto abrió matriz en este planeta Tierra, recibió un espíritu que es el espíritu de vida, y ese espíritu de vida es controlado y manipulado por el mundo de los espíritus de la quinta dimensión. Porque cada espíritu que el ser humano recibe, automáticamente está recibiendo el espíritu de la quinta dimensión. ¿Y por qué decimos eso? Porque ya el ser humano automáticamente ya no vive bajo la guianza de lo que es el alma, sino que vive bajo la guianza del espíritu, y comienza el ser humano a tener necesidades, comienza el ser humano a buscar el alimento, comienza el ser humano nomás abre matriz a buscar que lo sustente, porque ese es el espíritu de vida que el ser humano siempre vive de emociones, siempre vive de angustias, siempre vive de preocupaciones, siempre vive de egos, siempre vive buscando y anhelando cuál es la mejor organización religiosa para su espíritu, no así el alma que es eterna, el alma que es una representación de Dios en cada hombre y mujer, en cada ser viviente, porque el alma que no viene del mundo de los espíritus, sino que viene directamente de Dios, el alma lo único que tiene es la paz divina, la paz de Dios, la paz de Jesucristo en cada uno de nosotros. Esa es la gran diferencia de poder conocer la paz que el mundo da, la felicidad que la riqueza da, la fe que la religión genera en cada ser humano, a la paz y tranquilidad que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, le da a cada ser viviente que ha hecho contacto con el alma. Cuando descubrimos en cuerpo, espíritu y alma que somos los hijos de Dios, predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo, no para comportarnos como el mundo se comporta, no para seguir esos estándares diseñados por sistemas de teología, de doctorados en divinidad, sino para seguir lo que el dador de la vida a través de su Espíritu Santo nos dice a nuestra alma.
como hijos e hijas de Dios, como creyentes en el dador de la vida, tenemos el compromiso ético, moral y espiritual de poder conocer las funciones de nuestro organismo, de poder conocer cómo funciona nuestro espíritu y de poder saber y entender cómo y qué necesita nuestra alma. Nuestra alma necesita una sola cosa y es el alimento de la paz divina. El alma de cada ser humano lo único que necesita es poder estar en esa paz divina que es estar en la paz de Jesucristo. Eso es lo que el alma de cada ser viviente necesita en este mundo. Por eso es que cada ser viviente que hace contacto con su alma, podemos ver por la historia millones de seres humanos que hicieron contacto con su alma, millones de hombres y mujeres que cuando reconocieron la paz divina que estaba dentro de cada uno de ellos, se despojaron de su espíritu, no siguieron la guianza de la iglesia organizada, no siguieron los estándares de patrones controlados y manipulados por la sociedad de este mundo, solo siguieron la paz divina de Jesucristo que estaba dentro de cada uno de ellos. Y así como Pablo dijo, de todos los hombres y mujeres de la historia del Antiguo Testamento, que el mundo no era digno de ellos, lo mismo decimos en pleno siglo XXI, año 2025, como integrantes de la voz del ángel mensajero. Todos esos millones de hombres y mujeres maravillosos de la historia de la iglesia, que fueron torturados, masacrados, que fueron condenados injustamente, que fueron encarcelados, perseguidos. El mundo no era digno de ellos. Eran hombres y mujeres que estaban representando la paz divina, que estaban representando a Jesucristo, el dador de la vida. Cuando hagamos contacto con la divinidad, cuando hagamos contacto con nuestra alma, conoceremos y sabremos el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Cuando descubramos la paz divina dentro de cada uno de nosotros, nos daremos cuenta cuál es la verdadera paz del ser humano. Cuando veamos y reconozcamos todo lo que la paz divina ha hecho en todos esos hombres y mujeres maravillosos de la historia, nadie los quebrantó, jamás logró ese sistema político, religioso y social quebrantar a esos hombres y mujeres que tuvieron la paz de Dios. Los torturaron de la peor manera, los masacraron, los condenaron injustamente, los persiguieron hasta donde ya no había espacio, pero aún con todo y eso no pudieron quitarles lo que el dador de la vida le da a un hijo de Dios, que es la paz divina, la paz que está en Jesucristo, el dador de la vida. Esa paz que es mejor conocida como el Espíritu Santo que alimenta el alma de cada hijo de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, versos 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sigue diciendo en el capítulo 53 del 1 al 10 el libro de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo
para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando logremos entender la paz divina que está en Jesucristo, entonces descubriremos la paz del único y soberano Dios dentro de cada uno de nosotros. La paz divina está en Jesucristo, el dador de la vida. Todos los hombres de la historia de la iglesia lo supieron, todos esos hombres y mujeres que se atrevieron a hacer contacto con su alma, que se atrevieron a confrontar el espíritu de vida que tenía, porque ese es el reto de cada ser humano, podernos enfrentar no solo contra un sistema feroz y despiadado, porque es el Edén de Satanás en la tierra controlando todos los sistemas, sino que también tenemos el compromiso ético, moral y espiritual de confrontar nuestro espíritu, ese espíritu de vida que cada uno de nosotros tenemos, ese espíritu que no solo nos hace tener la conciencia de las cosas en este planeta Tierra, sino que también nos hace sentirnos solos y desdichados, nos hace sentirnos con ego, con emociones, con angustias, con debilidades, porque ese es el espíritu de vida que cada ser humano tiene. Y si el ser humano no toma control de ese espíritu de vida, el ser humano comienza a hablar cosas blasfemas contra Dios. El ser humano, cuando menos piensa, está blasfemando de la paz divina que está en Jesucristo. Cuando menos no lo piensa el ser humano, está hablando palabras ociosas ante el dador de la vida. Porque el ser humano, cuando hace contacto con la divinidad, cuando hace contacto con su alma, el ser humano sabe cuáles son las palabras ociosas ante el dador de la vida. El ser humano sabe cuáles son las palabras blasfémicas ante el dador de la vida. Hablar de todo lo que el Espíritu nos dice que tenemos que hablar, comportarnos como nuestro Espíritu nos dice que tenemos que comportarnos, hacer lo que cada pensamiento e idea generada por el Espíritu nos lleva automáticamente. El ser humano vive en este mundo que es el mundo que
controla el reino de este mundo de los espíritus y automáticamente el ser humano, sin darse cuenta, está blasfemando ante la gracia de Dios, sin darse cuenta está en un sistema religioso que, lejos de ayudarle a acercarse al alma, lo aleja más de su alma, porque el ser humano a través de su espíritu lo que busca es todo lo que genera ese espíritu de vida. Tengo pasiones, tengo sueños, tengo necesidades, tengo anhelos, tengo conquistas. Quiero acercarme a Dios a través de esa mejor organización religiosa. Quiero un líder que me represente. Quiero un profeta, un apóstol, un vicario. Eso es lo que el espíritu del ser humano hace. Nuestra alma tiene una sola cosa, que es la paz divina, la paz de Dios, la paz de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Tener la paz de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros es poder estar conscientes y seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni nada creado o controlado por el Edén de Satanás en este mundo nos podrá apartar de esa paz divina, la paz divina que Jesucristo da dentro de cada uno de nosotros. Es poder estar conscientes y seguros de que nada ni nadie nos podrá quitar el derecho de ser hijos de Dios, como hijos e hijas de Dios, creyentes en el dador de la vida, como hombres y mujeres que hemos hecho contacto con nuestra alma. Sabemos y reconocemos que nada ni nadie, ni aún el mismo diablo podría ni siquiera apartarnos de la fe en el dador de la vida, mucho menos condenarnos si fuimos diseñados, predestinados por el dador de la vida antes de todo lo creado, aún antes de el mismo Edén de Satanás, aún antes del reino de este mundo, aún antes de que este planeta Tierra fuera creado, nosotros ya estábamos en la gracia del dador de la vida, estábamos en la paz de Dios, porque eso es nuestra alma. Nuestra alma no tuvo ni principio ni fin. Nuestra alma es Dios mismo dentro de cada uno de nosotros. ¿Y cómo puede que algo creado, cómo puede el Edén de Satanás quitar lo que Dios predestinó, diseñó desde antes de lo creado para ser eterno? Es ilógico e imposible. Por eso es que en todo tiempo y a toda hora tenemos que someter el espíritu de vida que tenemos, ese espíritu que cada uno de nosotros nos hace estar conscientes de la vida en este planeta Tierra, nos hace estar conscientes de que estamos en esta materia, y si nos sometemos nuestro espíritu a lo que es la paz divina, cuando menos lo sintamos, estamos en un sistema religioso, estamos siguiendo un charlatán, estamos oyendo a un ungido, a un papa, a un apóstol, a un profeta, y dejamos la paz divina, que es oír al Señor Jesucristo en su Espíritu Santo, dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada viviente. La paz divina está en Jesucristo. Dice Miqueas en el capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén, Efrata pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Ya Zacarías en el capítulo 9, verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde
y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Que la gracia del dador de la vida, que la paz divina en Jesucristo esté en todo ser viviente en este planeta Tierra, que pueda descubrir que es una obra creada por el dador de la vida, que es un ser viviente en cuerpo, espíritu y que puede hacer él mismo si toma el valor suficiente para someter su espíritu, para hacer contacto con Jesucristo, el dador de la vida, y poder pasar a la eternidad. Porque esa es la paz divina. Eso es Jesucristo, el dador de la vida. Todo fue diseñado y creado por Él y para Él. Y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado, porque en Él estaba todo. En Él estaba la vida. En Él estaba la paz divina. En Él estaba nuestra alma. El alma que cada ser viviente tiene en este planeta Tierra. Poder conocer y reconocer al dador de la vida. En el Antiguo Testamento, todos los hombres y mujeres de la historia que hicieron contacto con su alma, conocieron al dador de la vida, al gran yo soy. Conocieron a través de su alma al único y soberano Dios, y su alma sabía que ese único y soberano Dios visitaría el planeta Tierra a través de un velo de carne, mejor conocido como Jesús el Cristo. Todos y cada uno de los profetas del Antiguo Testamento anhelaban en su alma estar en el tiempo de Jesucristo, poder conocer al dador de la vida en cuerpo humano. Y todos y cada uno de ellos dieron testimonio de que vendría el dador de la vida en Jesucristo. 2000 años después aproximadamente, damos testimonio de que el gran yo soy, el único y soberano Dios que esperaban los profetas del Antiguo Testamento, lo hemos recibido. Hemos recibido a Jesucristo, el dador de la vida, que nos visitó hace 2000 años. El único y soberano Dios, el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, que vino para que la humanidad entera, en cuerpo, espíritu y alma, tuviera la imagen y semejanza de Dios a través de Jesucristo, que pudieran a través de Jesucristo, el dador de la vida, tener la paz divina en su alma, tener un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, para poder el ser humano confesar de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Tener la paz divina en Jesucristo es poder saber y entender que en esa paz divina hacemos contacto con nuestra alma, que en esa paz divina tenemos control de nuestro espíritu, que en esa paz divina que está en Jesucristo, en su Espíritu Santo, dentro de cada uno de nosotros, con el poder de la palabra, podemos hacer todo lo que Jesucristo dijo que cada hijo de Dios podría llegar a ser. Tener la paz divina que es Jesucristo, el dador de la vida dentro de cada uno de nosotros, es poder estar conscientes y seguros de que nada ni nadie nos podrá apartar del amor en Jesucristo, el dador de la vida. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 2, del 1 al 6, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente
y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La paz divina que está en Jesucristo. Cuando descubrimos la paz divina dentro de cada uno de nosotros, cuando hacemos contacto con el Espíritu Santo, cuando alimentamos nuestra alma directamente por el dador de la vida, nos damos cuenta cómo funciona el reino de este mundo. Nos damos cuenta cómo funciona el Edén de Satanás, porque vaya que sí. Cuando Herodes se dio cuenta de eso, sabía por las escrituras que eso era así, dice el Señor. Cuando Herodes preguntó dónde nacería, llegaron sus profetas, no los profetas de Dios, sino los profetas de los hombres, los profetas del reino del Edén de Satanás, porque poder conocer los misterios de la Biblia, poder conocer la revelación bíblica, nos damos cuenta quiénes son los profetas de Dios, quiénes son los profetas de los hombres y quiénes son los profetas del Edén de Satanás. Los profetas de Dios son los que hablan de la paz divina. Los profetas de Dios son los que hablan de la gracia, del amor al único y soberano Dios. Los profetas de Dios son los que le dan la honra y la gloria al único y soberano Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo. Los profetas de los hombres son aquellas copias baratas que agarran pequeños extractos de la Biblia para repetir lo que cada hombre y mujer de la historia de la iglesia ha hablado y enseñado. Los profetas de los hombres son aquellos charlatanes que asimismo se autoproclaman profetas, ungidos vicarios, charlatanes, profetas de hombres. Y los profetas del Edén de Satanás son todos aquellos que siguen el mandato de Luzbel, que siguen la guianza y la ordenanza del diablo, que conocen el mundo de los espíritus, que conocen las escrituras casi a perfección por medio de la letra, para controlar y manipular al ser humano, para controlar y manipular el espíritu del ser humano, para convertir al ser humano en un robot de intereses bastardos del sistema religioso. Poder conocer quiénes son los profetas de Dios, quiénes son los profetas de los hombres y quiénes son los profetas del Edén de Satanás. Poder, por sobre todo eso, conocer la paz divina que está en Jesucristo, el dador de la vida. Que la gracia del dador de la vida esté siempre en cada hombre y mujer en este planeta Tierra que quiera recibir la paz divina que está en Jesucristo. En el libro de Mateo, siempre en el capítulo 7, versos 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas a los que le pidan. Gracias, Salvador de la vida.
que podemos hacer contacto con nuestra divinidad, que sabemos y reconocemos que la paz divina no está en esa paz fingida del Espíritu. La paz divina que está en Jesucristo está en su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Nuestra oración es: gracias, Salvador de la vida, por el aire. Gracias, Salvador de la vida, por todo lo maravilloso de este mundo. Gracias, Salvador de la vida, por la maravillosa obra de la creación del universo. Gracias, Salvador de la vida, porque hemos reconocido que tenemos alma. Gracias, Salvador de la vida, porque estamos conscientes y seguros que venimos de la eternidad y vamos a la eternidad. Gracias, Salvador de la vida, porque ni la muerte ni la vida nos podrá apartar de la gracia de Jesucristo, que es la paz de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. En el libro de Lucas, capítulo 24, del 1 en adelante, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayéndole las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, sucediendo que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba a ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y de crucificación. Pero nosotros esperábamos que
pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos hemos asombrado, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndole: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo lo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pan y de un pez asado en un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. La paz divina
está en Jesucristo, el dador de la vida. Poder tener la paz de Dios, poder tener a Jesucristo en Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, es poder estar seguros y conscientes de lo que somos. Cuando tenemos la paz de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros, cuando nuestra alma se alimenta de la paz de Jesucristo, sometemos a nuestro espíritu a no seguir esas creencias religiosas, a no seguir esas fábulas, esas falacias, esas cosas inventadas por el mismo humano lleno de espíritu de la quinta dimensión. Tener la paz de Jesucristo es poder estar en todo tiempo y a toda hora agradecido con el dador de la vida. Es poder estar en todo tiempo y a toda hora sabiendo que no somos de este mundo, sabiendo que el reino de este mundo le pertenece al usurpador que ha usurpado este mundo y ha establecido ese reino social, ese reino político, ese reino religioso, mejor conocido como Babilonia la Grande, madre de todas las rameras y de todos los fornicadores de la tierra, madre de todas las rameras, porque es el imperio más grande que nunca antes había existido, comenzando desde allá, de el imperio sirio, hasta llegar a nuestros días, madre de todas las rameras, porque de ellas salieron todas esas organizaciones religiosas que inventaron universidades, inventaron estudios bíblicos, inventaron títulos de teología, inventaron doctorados en divinidad para someter al espíritu del ser humano, para que el ser humano no pueda hacer contacto con su alma, para que el ser humano no pueda tener la paz divina que es Jesucristo dentro de cada uno de ellos. Por eso es que los seres humanos andan como robots, caminando para arriba y para abajo, buscando cuál es la mejor iglesia de la prosperidad, cuál es la mejor iglesia que genera estatus político, estatus religioso, estatus económico. Eso es el Edén de Satanás, eso es el reino que el usurpador usurpó aún para llevar la más grande blasfemia que se pudo haber llevada, decirle al dador de la vida, a Jesucristo, que esos reinos le pertenecían a él y que se lo daba así postrado, se adoraba o lo adoraba a él. Esas son las blasfemias que todo ser humano que no hace contacto con su alma tiene en su espíritu. Adorar cualquier cosa, adorar cualquier Dios, adorar cualquier mitología, adorar cualquier invento de cualquier usurpador, de mini sectas que se dicen llamar ungidos, de carpas catedrales, de mini sectas porque ya no llegan ni a sectas por cuanto usurpan el nombre de Dios y piden la honra y la gloria para ellos. Eso ya no es ni secta común, ya eso es lo peor de lo peor. Y así sucesivamente, todas esas rameras usurpando, blasfemando, adulterando la palabra, adulterando el nombre de Dios, adulterando la gracia divina de Dios, fornicando, porque teniendo a Jesucristo que lo pueden tener todo, se van y aceptan cualquier ideología, aceptan cualquier creencia, porque siguen a su espíritu, ese espíritu de vida que les hace creer que estando económicamente bien, que estando en la mejor iglesia de la prosperidad, que estando en una sociedad de estándares altos, allí está la gracia divina, allí lo que está es el Edén de Satanás. Todos los reinos del mundo, le dijo el diablo a Jesucristo, te daré si postrado me adoras. Vaya que sí
se cumple esas profecías. Babilonia, la grande madre de todas las rameras y de todos los fornicadores de la tierra, tiene el reino más grande y por consiguiente las rameras pequeñas que le siguen han formado sus propios imperios para mantener ahí el espíritu del ser humano, creyendo que ese es Dios. Dios estuvo en Pablo, en Ireneo, en Colombo, en Martín, en Lutero, en Wesley, en hombres y mujeres que en las catacumbas, en las cuevas, en los collados, en los naufragios, en toda clase de vituperios y persecuciones, ellos tenían la paz divina. Ellos tenían al dador de la vida en su alma. Allí estaba y moraba Dios. ¿Dónde estaba y moraba el Edén de Satanás? En aquellos que iban persiguiendo a estos maravillosos hombres y mujeres. En el libro de Juan, capítulo 15, del 1 al 9, dice el gran Espíritu Santo a través de Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Sigue diciendo en el capítulo 16, verso 24 en adelante: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría decís. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte, porque esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creéis. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. La paz divina
que está en Jesucristo. Ya en el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 29 en adelante, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Que la gracia del amor de Jesucristo pueda a cada uno de nosotros darnos esa paz divina, la paz de Jesucristo que viene a través del conocimiento de la revelación bíblica, que viene a través de la gracia del amor de Jesucristo para poder entender y comprender que el manual de Dios es la Biblia, el manual de los pensamientos de Dios en forma escrita está en el libro de los libros, que ese manual fue el que le fue dado a los profetas del Antiguo Testamento por revelación, y ese manual lo tenemos en forma escrita, pero los misterios son revelados a través de la gracia de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, para poder ver los misterios y la revelación bíblica. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, del 1 al 11, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Seguimos leyendo en el libro de Romanos, capítulo 8, del 14
al 28, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque toda la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La paz divina que está en Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo? En su Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En todos aquellos hombres y mujeres que quieren tener la paz divina de Jesucristo dentro de cada uno de ellos. Cuando vemos que aún la creación misma, el planeta Tierra, está gimiendo por la gracia divina, está gimiendo por la adopción, está gimiendo por la transformación que el dador de la vida le ha prometido a todo lo creado. Nuestro amado Dios, a través de Jesucristo, el dador de la vida, ha prometido una adopción del cuerpo y el espíritu. El que se va de este cuerpo le ha prometido resucitar incorruptible para que esté en cuerpo, espíritu y alma en la eternidad. A los que estén vivos cuando acontezca la resurrección, le ha prometido no ver muerte, sino en vida en este cuerpo y espíritu ser transformado. Y esa misma adopción, esa misma transformación le dará al planeta Tierra, lo redimirá, lo transformará. Como dice su bendita palabra, cielo nuevo y tierra nueva, como cuando cada hijo de Dios esté en cuerpo, espíritu y alma, en el glorioso reino milenial
y luego por toda la eternidad. Pero mientras estamos en estos cuerpos, en este espíritu, mientras estamos en este mundo que es controlado por el Edén de Satanás, nosotros tenemos la paz divina, tenemos la paz que está en Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 13 al 22 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaba lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo nombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Repito, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La paz divina que está en Jesucristo. En el libro de Colosenses capítulo 1, verso 11 al 20, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz divina está en Jesucristo. Poder entender y comprender
La paz divina en Jesucristo es poder entender y comprender que tenemos alma, es poder estar seguros y conscientes en cuerpo, espíritu y alma de lo que verdaderamente somos, poder entender y comprender que somos los hijos de Dios, que en pleno siglo XXI, ya año 2025, estamos hablando de la paz divina que está en Jesucristo. En el libro de Hebreos capítulo 13, del 20 al 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo nos permita poder estar siempre en la paz de Jesucristo, poder entender y comprender que la paz divina que está en Jesucristo es la paz de Dios a través de su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Poder entender y comprender cómo funciona el mecanismo de nuestro ser, cómo funciona el Espíritu que nos da vida, y poder entender y comprender que la paz divina que es Jesucristo en su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros hace contacto con nuestra alma, y poder hacer contacto con nuestra alma, poder estar en compañerismo con el Espíritu Santo, poder estar en la paz de Jesucristo en cada uno de nosotros, es poder estar conscientes y seguros de quiénes somos, del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, de saber, entender y comprender que somos los hombres y mujeres que continuamos el legado de la fe. Somos los hombres y mujeres que seguimos el mensaje del fundamento que puso Pablo por revelación, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Como acabamos de leer en la Escritura, el nombre nuevo y eterno que los profetas del Antiguo Testamento anhelaban y deseaban conocer estaba en el nombre que le fue dado por el arcángel Gabriel a la Virgen María. Le pondrás por nombre Jesús. Él será el libertador y sanador de la humanidad, de todo lo creado. Poder entender y comprender la gracia y la paz divina en Jesucristo es poder entender y comprender que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, solo en el nombre nuevo y eterno que es revelado a la humanidad, mejor conocido como Jesús el Cristo. En Él está la gracia, en Él está el poder, en Él está la salvación y vida eterna, en Él está todo el conocimiento de la divinidad, en Él está todo lo maravilloso que cada hijo de Dios quiera recibir en su alma, porque a eso hemos venido a este planeta Tierra, a hacer contacto con nuestra alma, a estar en todo tiempo y a toda hora, sabiendo y reconociendo que la paz, la gracia, el amor de Dios está en su Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo en cada hijo de Dios. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, esté siempre para la humanidad, y que la humanidad pueda entender y comprender de que en Jesucristo está la paz divina para todos los vivientes. Muchas gracias.